Estamos en comunicación con Silvana Giudici, diputada nacional del PRO, expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones. Hola Silvana, te saludamos Cecilia Domínguez, Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos y justo veníamos hablando de la oposición en el Congreso que quiere ayudar al gobierno de Javier Milei y bueno, vos estás en el bloque del PRO que tiene, digamos, un diálogo bastante intenso con el gobierno nacional. Ahora te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves la discusión que se está dando entre el gobierno y los bloques de la oposición por el proyecto de ley ómnibus? Bueno, creo que nosotros desde el bloque PRO hicimos un gran trabajo desde el momento en que la ley entró al Congreso y tomó estado parlamentario. Nosotros eh, estudiamos, nos repartimos los temas en los distintos aspectos que tocaba la ley y con el equipo de economistas del bloque, bueno, en distintos tópicos, tema de jubilaciones, en el tema de cultura, bueno, todos los temas que una ley de 600 artículos como esta abarcaba, y propusimos modificaciones que fueron tomadas por el Ejecutivo y por el bloque del oficialismo antes de la sanción del dictamen. La verdad que la ley había quedado mucho mejor en su redacción, en todos los aspectos, pero quedaban por definir el tema de retenciones, el tema de la movilidad, y el tema de hidrocarburos. Eso, si bien se presentó el dictamen como había sido circulado durante el día, se había quedado en seguir con cada bloque que había presentado disidencias, en seguir conversando para ver cómo se podía llegar a a un trámite parlamentario en el recinto sencillo en cuanto a que las disidencias, si se podían establecer entre los tres bloques, fueran de una manera más ágil a la hora de poder votar. Bueno, estábamos en ese proceso, haciendo permanentemente consultas y entre nosotros los bloques del PRO, la UCR y hacemos el bloque de Pichetto. Y bueno, nos encontramos con la conferencia de prensa anoche del ministro Toto Caputo, que decide, para no entorpecer y no alargar más el tratamiento de la ley ómnibus, retirar justamente esos puntos a los que todavía le faltaba mayor análisis, ¿no? Mayor diálogo y consenso entre el resto de los bloques. Ahora estamos ante un escenario distinto. Imagino que después de esta conferencia de prensa el gobierno eh, de algún modo va a reconfigurar su plan fiscal y quedará para más adelante, con lo cual el martes estaríamos, si la sesión es convocada, en condiciones de votar la ley sin estos artículos del tema fiscal. Silvana, ¿cómo cree que va a ser leído o leída esta decisión del gobierno, esta marcha atrás, con el comienzo de la semana que se avecina? Quiero decir, venía con un envión, con una iniciativa completa, larga, digamos, claramente muchos puntos en una sola ley, muchas cuestiones a atender, y de pronto hay una parte sustancial que, como usted dice, puede pasar para otro momento. ¿Cómo cree que va a reaccionar la marcha de la economía, ¿no? Que todavía se está acomodando al nuevo gobierno y obviamente el impacto que esto tiene en precios, en la reacción de los mercados, la cotización del dólar? ¿Cuál es su visión con relación a la semana que comienza después de esta decisión? Mire, la llave siempre la tiene el ministro de Economía, que es quien conoce el estado de las cuentas públicas. Yo creo que esta propuesta, que venía acompañada además con un reclamo de los gobernadores, que era restablecer el impuesto a las ganancias, bueno, ahora queda en estudio y será el ministro de Economía el que plantee cuáles son las medidas. Algunas necesitarán leyes, otras no. Creo que el panorama, la novedad de todo este panorama es que el recorte, como lo planteaba el presidente antes de asumir, el recorte tiene que pasar por
las estructuras gubernamentales, y me parece saludable que sea en todas las estructuras gubernamentales, ¿no? Es decir, no solo que la nación haga el esfuerzo, sino también las provincias, los municipios, porque el escenario de la crisis es cada vez más acuciante y hay una prioridad para mí, una prioridad que tiene que ser la de todos. Así lo hemos expresado distintos bloques durante el tratamiento en el plenario, que es la de los jubilados. Es la situación más crítica y la que no puede esperar. Por eso me parece bien que se trabaje en una nueva fórmula, porque la que dejó el kirchnerismo, fue la responsable de haber empobrecido a los jubilados en esta escalada inflacionaria durante el gobierno de Alberto Fernández, y creo que esta debe ser la prioridad de todos los bloques en la Cámara, de volver a discutir cómo se hace este recorte de estructuras y de recursos que muchas veces se superponen en burocracia, para que justamente no paguen lo peor de esta crisis, ni los jubilados ni los demás sectores que hoy se ven empobrecidos en Argentina. Diputada, en el medio de este debate, un paro de la CGT, esa es nuestra consigna en el día de hoy, pero además también no solamente ese paro, sino una movilización hacia el Congreso con sindicalistas, también con trabajadores, en contra justamente de esta ley de bases o ley ómnibus y en rechazo al DNU. ¿Qué le pareció ese paro? ¿Cómo lo califica? Mire, fue un paro totalmente político, un paro de 45 días de un gobierno que no termina de definir todavía las primeras medidas, y pone digamos, a la sociedad argentina en tensión, porque como siempre, y mal acostumbrados en la Argentina, estos grupos de presión sindical hacen que cuando ellos deciden no se trabaje, no se produce, y las pérdidas, solo por poner un ejemplo, las pérdidas en el sector aeronáutico fueron de miles de millones, ¿no? Entre seguramente el resto de los sectores que no pudieron ir a trabajar también. Ahora, como les decía, es un acto político, ¿por qué? Porque quien encabezaba la marcha era el gobernador Kicillof y la mujer de Sergio Massa. Fíjese qué paradoja, ¿no? La mujer de Sergio Massa. Estamos en esta situación porque el candidato Massa decidió emitir sin ningún respaldo. Este salto inflacionario de diciembre está provocada por la inflación generada por los 2 puntos de Producto Bruto Interno que enajenó Massa al dilapidar con medidas populistas la quita de impuestos, digamos, la mayor emisión, y estaba ella planteando la protesta en las primeras filas. Y también Kicillof, el día en que, la semana donde es asesinada una niña de 9 años en el Conurbano, al día siguiente una señora de 50 años, no se puede vivir en el Conurbano la situación de inseguridad de la provincia de Buenos Aires y los graves problemas sociales que atraviesa la provincia, y Kicillof, en vez de estar trabajando, analizando y tratando de resolver estos temas, que termina de resolverlos el Ministerio de Seguridad Nacional con la investigación y la aprehensión de los 4 implicados, pero él estaba de marcha con Moyano. Entonces, ¿cómo quieren que tomemos un paro de estas características? Profundamente político. Y además, quiero decirles que en los días previos, durante el paro y al día siguiente, yo detecté una actitud claramente destituyente. Albistur, en un posteo, funcionario del gobierno de Alberto Fernández, amigo de Alberto Fernández, con un posteo diciendo que Milei se iba en Semana Santa. Delía diciendo en 5 minutos se van en helicóptero, y Pablo Moyano diciendo hay que tirar al ministro de Economía al riachuelo. ¿Eso no es destituyente? Yo creo que con esta actitud nunca la Argentina va a poder salir adelante, porque quien plantea un plan de desarrollo, unas medidas profundas para estabilizar la economía y una política basada en esfuerzo, trabajo y mucho sacrificio para que la Argentina vuelva a estar en el lugar de donde nos bajaron este gobierno kirchnerista, en vez de promover eso, es mejor para este sector generar inestabilidad,
violencia, agresión, e impedir que todos los argentinos, como sucedió ese día, que a pesar de que no se pudo viajar, mucha de la actividad económica, por lo menos en el comercio y en algunos servicios, siguió adelante, ¿no? Entonces, esta es la reflexión. Cuando uno plantea un cambio profundo en la Argentina, lo plantea Milei, pero nosotros desde el PRO, con la candidatura de Patricia Bullrich, ya lo veníamos planteando. La gente, el 56% de la gente adhiere a esta necesidad de cambio, de transformación, y hay un grupo, los de siempre, que pretenden imponer sus privilegios para que nada cambie. Silvana, te hago una consulta ya yendo a algo muy específico que tiene que ver con el Ente Nacional de Comunicaciones. Anoche se conoció la intervención del ENACOM por parte del gobierno y me gustaría saber, por un lado, ¿qué pensás vos de esa intervención? Y por otro, si vos seguirías siendo directora por la minoría parlamentaria del PRO en el directorio del ENACOM hasta que se materialice esa intervención, porque hasta donde yo tenía entendido, vos sos directora ahí, ¿no? No, ¿O no, eras? no, A ver, no, ¿cómo es eso? era directora. Yo fui electa en esta última elección como diputada Sí. nacional, y antes de asumir en la banca en diciembre renuncié al Ah, cargo de directora. ajá. José Corral, que era el otro director propuesto y designado por el Congreso, también renunció porque asumió en Santa Fe, y quedaba, creo que, otro director propuesto por la bancada del kirchnerismo, que era Alejandro Gijena, más los directores del Ejecutivo que ya habían renunciado. Es decir, que esta decisión de la intervención se produce cuando el organismo ya llevaba 40 días acéfalo. Ajá. Es decir que ya habían renunciado casi todos, quedaba un solo director en realidad entonces. Quedaba un director, pero de la Claro. bancada parlamentaria, es decir, Sí, sí. no con funciones ejecutivas. Y La ahora, verdad que sí. no lo sé si este director renunció también. Nosotros, como parte de la oposición, José Corral y yo, sí renunciamos antes del 10 de diciembre. ¿Y pudiste ver algo respecto a la intervención que decidió el No, gobierno? la No. verdad que Ajá. no tenía, me enteré como ustedes por el boletín oficial. Aparentemente es una decisión basada en la necesidad de analizar la normativa de los 4 años, sobre todo por el DNU. Cuando asumí en el Congreso, lo primero que planteé en la Cámara de Diputados es la necesidad de derogar el decreto 690 del 2020 que había firmado Alberto Fernández, porque ese decreto, que recuerdan, planteaba a Internet como servicio público a los fines de poder fijar tarifas, siempre fue Y congelaba las cuestionado. tarifas, después daba Sí, nunca aumentos entró en vigencia. arbitrarios, Lo sí, único sí. que hizo fue detener las inversiones del sector. Bueno, aparentemente la intervención está fundamentada en volver atrás con esta normativa y fundamentalmente revisar cuáles son las condiciones del Fondo de Servicio Universal, que es un fideicomiso que por la ley ómnibus, además, ya se planteaba en el gobierno de Milei revisarlo. Así que imagino que la intervención tendrá que ver con eso. También la situación de los fondos FOMECA, que son unos fondos para medios comunitarios, que durante estos 4 años se incrementaron muchísimo con asignaciones, digamos, muy sectoriales, y me parece que para eso está fundada la intervención. Imagino que esta intervención tendrá un diagnóstico, y que a partir de ese diagnóstico, o mientras tanto, el gobierno de Javier Milei tendrá planteada una propuesta sólida para generar inversión en materia de telecomunicaciones, porque les recuerdo que en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández se hizo la licitación de 5G. Nosotros, como miembros de la oposición, nos opusimos a esa licitación, que entre otras cosas preveía asignación de espectro para ARSAT y algunas otras cuestiones que nosotros planteábamos inconvenientes para la competencia. Entonces, imagino que a partir de la intervención, el gobierno de la Libertad Avanza empezará a plantear su política en la materia de telecomunicaciones, que, como vos sabés, es un motor de la economía. Hoy en día, sin
comunicaciones no hay producción, sin telecomunicaciones no hay producción, sin Internet no hay innovación. Por eso es muy importante que esperemos cuáles son las políticas que se le dé al sector y cuál es la propuesta de mejora para un organismo que después del kirchnerismo, con la ley de medios y con la ley de telecomunicaciones del 2014, tenía determinadas superposiciones de estructuras y de tareas, y que fue el presidente Mauricio Macri quien decidió unificarlas y crear el ENACOM. Así que estamos a la espera de ver estas primeras medidas. Nosotros, como te decía, planteamos ya algunas en la Cámara de Diputados como proyectos para poder subsanar toda esta superposición regulatoria que se generó y revisar uno de los recursos más importantes que tiene la Argentina, que es el espectro radioeléctrico, y la política de uso de ese espectro que se dé para poder hacer despegar rápidamente al 5G y que los argentinos podamos tener mejores servicios y a menor tarifa. Diputado, una pregunta corta y le pido también una respuesta sintética, porque estamos sin tiempo ya. La escuché y la leí también hablar del tema de las jubilaciones de privilegio. ¿Qué tanto mueve la aguja ese recorte, o si usted cree que es más un gesto hacia la sociedad, un gesto que la sociedad está esperando ya hace tiempo? Esa fue una propuesta de nuestro bloque, como les decía al principio, cuando se conoció el proyecto y comenzamos a ver las medidas fiscales. Nosotros desde la bancada, María Eugenia Vidal y algunos otros diputados estudiaron el tema previsional y plantearon, mire, por supuesto que primero queremos que se mantenga la movilidad para las jubilaciones de los millones de jubilados, pero acá hay una asimetría. Se mantienen las jubilaciones de presidente y vicepresidente, bueno, sería bueno sacarlas. El gobierno tomó nota, lo hizo en el dictamen, así que me parece que vamos en el camino correcto. Faltan muchas otras, faltará discutir las del sector judicial y el resto de jubilaciones de privilegio que se mantienen, pero me parece que es un paso en la dirección correcta. Me gustaría mucho, por otro lado, que también se pudiera hacer en el caso de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 2 jubilaciones de privilegio, ¿no? Bueno, eso, la ley no es retroactiva, así que lo que plantea es para adelante, presidente y vicepresidente no van a tener jubilaciones de privilegio. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por esta entrevista en Contacto Digital y bueno, por estar siempre ahí cuando te llamamos. Muchas gracias, adiós. Bueno, un beso grande. Era Silvana Giudici, diputada nacional del PRO, expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones. Rivadavia, 6:30. Escuchar te abre los ojos. Llegó el verano y hasta el domingo en Coto tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada